Ok, ahora sí, estamos seguros de que estamos grabando. Como les mencionaba, estuvimos revisando los últimos temas allá de los elementos constitutivos del Estado, el cual pues establece que estos elementos provienen del artículo del 1 al 11 de la Constitución de la República del Ecuador. Por lo tanto, pues tenemos ya una idea, ya que son similares, la mayoría de las preguntas en cuanto a temas de nacionalidad, naturalización, el tema de recursos no renovables del Estado. También tenemos lo que corresponde a la aplicación de los derechos, cuando pues los GATS o el Ejecutivo intenta pues allanar o tratar de quitar pues eh, atribuciones de los demás, de las otras administraciones en cuanto pues a decretos, leyes, recursos económicos, entre otros, ¿no? Eso lo estuvimos viendo el día de ayer. El día de hoy vamos a revisar lo que son las garantías constitucionales. Y luego de las garantías constitucionales vamos a ver lo que son los derechos, ¿ok? Para el día lunes nosotros iniciar con el temario de corrido de las preguntas del segundo bloque, que son pues derechos constitucionales y también lo que corresponde a las garantías constitucionales. El día de ayer estuvimos hablando algo bastante interesante y es acerca de perdón, mandé a hacer una tarea acerca de, vamos a hacer primero la pregunta. Por favor, enciendan sus cámaras. Quien tenga su guagüita, pues ese no. Creo que es Samantha que tiene su guagüita, si no me equivoco. O no me acuerdo quién era. Pero enciendan sus cámaras, por favor. Ahora, voy a utilizar la dedocracia. Y con esta dedocracia voy a hacer la pregunta que dejé en el WhatsApp el día de ayer. Tatarán, tarán, tarán. Ok, vamos a ver la pregunta concretamente. Ok, vamos con... Ok, María Belén, ¿se encuentra disponible? María Belén. ¿No? ¿Samantha? Me disculpa, es que no encuentro cerca. Vengo a hacer una conferencia. Ok, Samantha tampoco. Julia. Presente, doctora. Y estoy, dicen, no, que estoy ocupadita, perdónenme un ratito, es que no llega mi esposo para que me ayude. Ok, entonces dejamos a Samantha a un lado. Ella nos va a exponer y nos vamos con Julia. Julia, ¿se encuentra presente? Dalila. Doctora, una disculpa. Ahorita me estoy dirigiendo a mi casa. Estoy en el bus. No, Per- no Perfecto, sé no si hay tal vez lo problema. puedo hacer en unos 10 minutitos. Vale, vale. No hay problema, aquí hay Gracias, trabajo doctor. para todos. Ok, nos vamos entonces con Cristian. Oh, vamos a mencionar a una de las garantías constitucionales que nos da el Ecuador, el Estado ecuatoriano. ¿Cuál es una de esas garantías? Y no estamos hablando de garantías jurisdiccionales, estamos hablando de garantías constitucionales. La Constitución me da dos. ¿Cuáles son? Ujú. Una de ellas. Pero la verdad, para serlo honesto, por cuestiones de trabajo no pude revisar. No hay problema. Para la segunda tanda.
porque en esa sí todas han participado. Perfecto. Nos vamos con Maoli entonces. Dígame, doctora. ¿Cuál es una de las garantías de la Constitución o garantías constitucionales que nos da el Estado? Ya yo estuve investigando y lo que yo pude investigar es que dice que en el Ecuador las garantías constitucionales son los mecanismos e instrumentos jurídicos contemplados en la Constitución de la República para prevenir, evitar o reparar la vulneración de los derechos fundamentales de las personas. La legislación ecuatoriana divide estas garantías en tres grandes grupos, como las garantías normativas y garantías de políticas públicas y garantías jurisdiccionales. Ok, perfecto. Hábleme de la garantía normativa. ¿Tiene una idea de qué es esto? Luis Eh, Alberto. las, Doctora, buenas noches, ¿te puedo ayudar? ¿Quién? Valeria. Vale, Valeria. Sí, le puedo Gracias, ayudar. Paola. Ya, en base al artículo legal número 84 de la Constitución, nos menciona que las garantías normativas se refiere a la Asamblea Nacional y a toda la autoridad con potestad normativa, quien debe actuar de forma materialmente las normas jurídicas, es decir, a los derechos previstos en nuestra Constitución y a los tratados internacionales sobre los derechos humanos, con la finalidad de asegurar que ninguna ley o reglamento contradigan a nuestra Constitución. Es decir, que no nos pueden de manera arbitraria a nosotros quitarnos la expresión o declararnos inconstitucional a nuestra Constitución. Ok, muy bien. Ahora, debemos ser bastante cautelosos. Cuando nosotros hablamos de garantías normativas, gracias Valeria, cuando nosotros hablamos de garantías normativas, estamos hablando netamente de que el Estado, ¿ok? A través de la Constitución, nos da jueces, materias y la ley. Ese es el primer paso. Esa es una de las primeras garantías. Los jueces, las materias y la ley. Entonces, cuando yo necesito resolver algo en el tema privado, tenemos el derecho civil. ¿Por qué? Porque me han girado un cheque sin fondo. Entonces, este cheque sin fondo yo voy a solicitarlo de forma monitoria, es decir, voy a solicitar que se me cobre a través de un procedimiento. Entonces, este es el primer paso que me da este tipo de garantías, de normas o garantías normativas, en donde la Constitución me permite a mí tener el acceso para yo poder resolver en la norma jurídica. ¿Ok? Entonces, esta norma jurídica quiere decir que yo tengo un camino en el ámbito penal, laboral, civil, procesal civil, en todo lo que se regule bajo la ley. Nos vamos con las garantías de políticas públicas, Alberto. ¿Qué son estas garantías públicas? De políticas públicas. Buenas noches, doctora. Bueno, las garantías públicas impone al Estado la obligación de formular y ejecutar medidas para garantizar los derechos. ¿Ok? ¿Qué tipo de derechos cree usted que se dan en estas garantías públicas, Alberto? Ahí sí ya me quedé, doctor. Ok. A lo básico, doctora, salud, educación, No, vivienda. no. Bueno, eso nos lo da la ley, porque vamos a demandar eso a través de la ley, cuando nos haga falta salud, esto, ¿ok? Ahora sí, derecho al acceso a la salud, esos son derechos democráticos también, muy bien. Pero sobre todo, estos derechos democráticos se rigen en lo que corresponde en el derecho a poder participar.
que si en los municipios existe la formalidad de la silla vacía, que yo puedo sentarme como una persona natural y si están incrementando el pasaje, me puedo sentar y dar mi votación y decir, no, no estoy de acuerdo en la subida de precios por esto. Que si yo tengo que ejercer mi votación y durante esta votación a mí se me restringe por temas extraordinarios que no tiene que restringírseme el poder ir a ejercer mi votación, también poder demandar. Estas son las políticas públicas. Todo lo que se genera de la administración pública que intente vulnerar mis derechos democráticos, mis derechos políticos, administrativos, pues me puedan resolver a través de este tipo de garantías. Entonces, tenemos la norma, tenemos las políticas públicas y tenemos las últimas garantías. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían las últimas garantías? Las jurisdiccionales. Ju- Jurisdiccionales. Jurisdiccionales. Correcto. Ahora, ¿qué son las garantías jurisdiccionales? ¿Alguien tiene una idea? La acción de protección. Ok, sí, son todos esos recursos que nos da el Estado, pero tienen una característica especial. ¿Por qué nosotros podemos acceder a estas garantías jurisdiccionales? ¿O cuál es la característica específica de estas garantías jurisdiccionales? Por ser la máxima instancia. Eso es uno de los temas, pero en sí tiene una característica específica para que ustedes puedan entender el por qué. Para reparar las violaciones a los derechos. Los protege de ¿Correcto? forma directa los Ok, derechos reconocidos en la Constitución. ok. Estamos ahí. Exactamente las garantías. ¿Sí me escuchan, no? ¿Sí me escuchan Sí, bien? doctora. Perfecto. No, ahora no va a hacer live. Entonces, las garantías jurisdiccionales tienen una característica bastante interesante. ¿Se recuerda que les dije que en el año 2008 se creó la Constitución? Y dentro de la Constitución se crearon derechos. Y dentro de estos derechos se dieron fundamentaciones específicas, titularidades a las personas, titularidad a la naturaleza, derechos, se creó todo esto, ¿ok? Y todos estos derechos se encuentran expresados en la norma, se encuentran expresados en las políticas públicas, en la democracia, en estas dos situaciones. Entonces, si la Constitución nos dio todo esto, nos dio un libro, las cuales nos expresa todos los derechos que tenemos. Pero, ¿y qué nos garantiza que todo lo que esté escrito se cumpla? ¿Qué es esa garantía? ¿Cuál es esa garantía que hace que el Estado, que es el que me brinda esto, y es el mismo Estado el que me lesiona el acceso a la justicia o el acceso a los derechos o el acceso a a la política o los derechos políticos o a ejercer algún tipo de derecho administrativo? Las Entonces, jurisdiccionales, entonces ahí entra eso, ¿verdad? ahí entra eso. Entonces, ¿cuál es la conexión entre las garantías jurisdiccionales con las otras dos primeras garantías? Me dice que cuando estas dos primeras garantías valieron tres atados, cuando estas dos no me funcionaron, dejaron específicamente estas garantías jurisdiccionales para que se activaran. ¿Por qué? Porque las primeras dos que me dieron no sirven. Entonces, cuando estas primeras garantías constitucionales no sirven, se activan las garantías jurisdiccionales, ejerciendo que el mismo Estado que está vulnerando o una persona que está vulnerando los derechos se garanticen a través de estas acciones. Entonces, eso quiere decir que las garantías jurisdiccionales no son simples o que los derechos, la Constitución no es un libro muerto. Las garantías jurisdiccionales no fueron creadas simplemente porque se quería pelear. Las garantías jurisdiccionales se crearon exclusivamente para que cuando estas de acá, la ley y las políticas no me funcionen, en todas las instancias yo pueda acceder a una opción mucho más grande.
y que estos jueces pues no tengan esa conectividad de dañar estos bienes jurídicos. Entonces, decimos que las garantías jurisdiccionales fueron creadas para mejorar, para justiciar aquellos procedimientos que en la norma y en las políticas no supieron realizar. ¿Ok? Entonces, estas garantías se implementaron para que el mismo Estado pueda dar justicia a estos procedimientos que ya han venido vulnerando no solamente la ley, no solamente la política, el derecho administrativo, la democracia, sino también ya han venido lesionando los derechos. ¿Ok? Entonces tenemos estas tres garantías: garantías normativas que se refiere a la norma, garantías de políticas públicas que se refiere a todo lo administrativo y político, y las garantías jurisdiccionales, que son los mecanismos extraordinarios que sirven para poder demandar estos derechos. ¿Ok? Y mismo vamos a ver un poquito más cuando vayamos a ver pues, la plaquetita. Ahora, el día de ayer yo estuve mencionando acerca de la primera tarea, que era pues cómo vamos a interponer estos recursos. ¿Ok? Yo voy a mencionar el recurso y ustedes me van a decir en dónde debo interponerlo. Lo vamos a escribir en la pizarra. Pizarrita, pizarrita. Permítame un segundo. ¿Ok? Vamos a empezar por una bastante complicada. ¿Ok? A ver si prestamos atención cuando estoy explicando esto. Vamos a hablar de las garantías jurisdiccionales, ¿ok? En los juzgados, en las cortes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver. Ok. Juzgados cantonales, donde yo puedo, bueno, aquí nos entendemos. Juzgados cantonales, Corte Provincial de Justicia, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional. ¿Ok? Nos vamos. Ok, vamos a ver. Ok, no se olviden de encender la cámara para los que vamos a participar.
Vamos, vamos a iniciar con Valeria. Vamos a interponer un habeas corpus, ¿ok? Este habeas corpus proviene del ámbito penal, es decir, han detenido a una persona y esta persona que ha sido detenida no ha sido presentada ante el juez, que es uno de los requisitos formales. Entonces, como no tiene orden de captura, no se ha presentado ante el juez para realizar la promulgación de los cargos, ya han pasado las 48 horas y no se han presentado ante el juez, yo quiero colocar un habeas corpus. Este habeas corpus que proviene de esta detención ilegítima, arbitraria e ilegal, ¿en dónde debo iniciar la acción? ¿En los juzgados cantonales, en la Corte Provincial, en la Corte Nacional o en la Corte Constitucional? ¿Dónde debo iniciar? La Corte Provincial, doctora. Dije Valeria. Ay, que le voy a cortar la lengua ahí. Ok, ok. Entonces, ok. Ok. Entonces, aquí vamos a iniciar el habeas corpus. ¿Ok? Este habeas corpus. ¿Se recuerda usted, Valeria, por qué el habeas corpus, en vez de iniciarla en primera instancia, la iniciamos ante la Corte Provincial de Justicia cuando se trata de temas penales? ¿Se recuerda? Estoy confundida ahí, sí, ya me perdí. Ok, no hay problema. Eso me gusta. ¿Ok? Listo. No se preocupe, Valeria. Entonces, luego volvemos a participar. Alberto, ¿por qué iniciamos el habeas corpus de una detención ilegítima, arbitraria y ilegal cuando se trata de temas penales? Explíqueme. La verdad no me acuerdo, doctor. Ok, no hay problema. ¿Alguien que recuerde? Licenciada, porque protege la libertad personal frente a de las detenciones arbitrarias o ilegales. Ok, sí, pero existe una causa específica del por qué. Está bien. Está bien la respuesta, pero no la respuesta concreta. Por vulneración de derecho, no. No, Sobre una posible detención ilegal o arbitraria. no. ¿Puede formular Porque la pregunta otra vez, doctora, por favor? Correcto, nuevamente. ¿Por qué iniciamos el habeas corpus ante la Corte Provincial de Justicia y no ante un juez o un juzgado cantonal como debe iniciarse? Y estamos hablando de un procedimiento penal. Doctora, ¿No? por vulneración de derechos. Y el derecho sabemos que está vulnerado porque está detenido de forma arbitraria. Ya pasaron las 48 horas de la formulación de los cargos que tiene que aperturarse y tiene que aperturarse la discordia. ¿Ok? Pero recordemos que esto proviene de una detención penal, donde el juez no se ha presentado a la formulación de los cargos para decirle a la persona por qué está detenida. Por eso, esta detención es ilegal, ilegítima y arbitraria. Dicen ahí se sortea para los jueces o algo así, no me-
Parece que para terminar ayer. Por la jerarquía, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Maoli es la presidenta, ¿ok? Hay tres presidentes en una misma corporación. Entonces, Maoli se equivoca. Y yo no le voy a pedir a la otra presidenta de la misma jerarquía que corrija el error porque no lo va a corregir. No le voy a decir a Maoli te equivocaste porque las dos son comadres. ¿Ok? Y Doctora, al no ser, sé si es mi máquina o es que se le escucha un poco bajito. ok. Entonces, al ser compadres, al ser jueces de una misma instancia de donde proviene, por ejemplo, la detención proviene de un juez de garantías penales de los juzgados de primera instancia, porque ahí se inician todos los procedimientos penales. Entonces, yo no le puedo decir, yo no puedo poner el habeas corpus por una detención ilegítima que proviene de una detención penal a los mismos jueces del mismo juzgado que me revisen este habeas corpus. Cuando yo necesito que alguien me revise y dé una aprobación o que dé una opinión, siempre tiene que ser uno más arriba que yo. Por eso, el habeas corpus solo de procedimientos penales inicia ante la Corte Provincial de Justicia. Pero si fuera en vulneración de derecho, por ejemplo, cuando se trata de una detención ilegítima, arbitraria e ilegal, pero por temas de derechos, es como decir, Julia, sus padres decidieron encerrarla en un centro de desintoxicación. Ella es una persona mayor de edad, pero sus padres han decidido ingresarlas a un centro de desintoxicación por temas de drogas. La norma establece que ninguna persona puede ser detenida ni quitada su libertad de forma ilegítima, de forma arbitraria, de forma ilegal y en contra de su voluntad. Por lo tanto, este procedimiento en donde ella está detenida, quien esté interesado puede colocar un habeas corpus y decir que de forma arbitraria y en contra de su voluntad a Julia le ingresaron a un centro de rehabilitación. Entonces, para este efecto, este habeas corpus que voy a interponer es por la pérdida de libertad a través de otro tipo de formación que no proviene de los juzgados penales, sino que proviene de acciones arbitrarias por una persona particular y que se está violentando el derecho de la libertad. Porque Julia no ha decidido por su propia voluntad ingresar a un centro de rehabilitación. Por lo tanto, ya el habeas corpus, que no proviene de temas penales, se inicia ante un juez de primera instancia, es decir, ante un juzgado de primera instancia. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Entonces, decimos, por temas penales, ¿ok? Por temas penales, ay, extraño mi pizarra, ¿ok? Por temas penales, es decir, por una detención ilegítima, arbitraria y ilegal, un ejemplo más claro, por una supuesta, ay, ay, cómo se me fue el nombre técnico? ¿Cómo se llama cuando te han detenido y te han visto que estás robando? La gracia. Adelante.
Delito flagrante, gracias. Cuando te han detenido a través de un delito flagrante, ¿ok? En este delito flagrante te han detenido, te han guardado ahí en la prisión, se han olvidado de ti, no sabes por qué, y te han detenido. O han ingresado a tu domicilio, rompieron tu puerta, te han detenido, no mostraron una orden de investigación, una orden de detención, e igual te llevan. ¿Ok? Entonces, esto tiene sus requisitos. Si no ha sido presentado ante el juez antes de 48 horas, simplemente el habeas corpus. Entonces, como la detención provino de una acción penal de primera instancia, que son los jueces, los juzgados cantonales, pues yo no le puedo pedir a estos mismos jueces que me revisen esta acción si estuvo mal, ¿no? Porque yo no le voy a pedir al mismo juez de la misma instancia que me revise lo que hizo su compadre. Esto está pues bastante complicadico. Entonces, nos vamos con el habeas corpus. Perfecto. Luego del habeas corpus, ¿en dónde debo interponer el otro recurso y qué recurso sería? En la Corte Provincial, licenciada. No, Sería el habeas data, acceso a la información. no, hagamos de cuenta que estamos haciendo un procedimiento de habeas corpus. Iniciamos Ya. el habeas corpus que proviene de una acción penal y aquí hemos tenido una sentencia y esta sentencia no me pareció. Entonces, luego de estas sentencias de la cual yo no estoy conforme, yo quiero iniciar un recurso sobre el habeas corpus. ¿Cuál sería y en dónde? La Una apelación a la apelación. Corte Nacional de Justicia. Ok, sí, una apelación. ¿Ante quién? La Corte Nacional de Justicia. La Corte Provincial de Justicia. Sí, la Corte Provincial. Ok, recuerden que si yo ya tengo el habeas corpus aquí y aquí tuvo una sentencia, yo no le puedo pedir a la misma Corte Provincial que me dé una apelación. Lo voy a tener que hacer más arriba, En la Corte Nacional de Justicia. en la Corte Nacional de Justicia. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una apelación. ¿Ok? ¿Qué otro recurso tenemos si en la apelación no nos dan una sentencia favorable? Casación. En el ámbito constitucional no existe casación. Ah, ya, pensé que era penal. Una acción de extraordinaria de protección, doctora. Una acción extraordinaria de protección. Acción extraordinaria de protección. ¿Ok? Vamos a colocar la sigla AEP ante la Corte Constitucional. ¿Hasta aquí estamos bien? Perfecto. Vamos a hablar de una acción de protección. Tengo una acción de protección. ¿En dónde debería yo iniciar esta acción? Por una vulneración del derecho a la salud. En la Corte Constitucional. No, debemos iniciar en donde se inician todas las acciones. En los de primera Cantonal. instancia. Entonces sería Juez En cantonal. primera instancia porque es una persona natural. correcto, ¿no? Una persona natural en primera instancia. Recordemos, estamos en el ámbito constitucional. Dice la norma que para iniciar demandas en contra del Estado por vulneración de derechos, los jueces de primera instancia
son los aptos para ver todos estos procedimientos. Es decir, si Luisa, Alberto, Vaya, Quinche es un juez de garantías penales y Maoli acude porque es el primer juez que puede, donde puede abrir la acción porque se está vulnerando sus derechos a las 12 de la noche y el juez de turno es Luis Alberto, porque también me puede servir un juez laboral, un juez tributario, también me sirve, pero como a mí me aqueja rápido esto, yo voy e inicio una acción de protección de manera rápida y le interpongo ante el juez de garantías penales en un juzgado de primera instancia, porque la norma habilita a los jueces de cualquier materia a quitarse su capucha de la materia que éste rige o propone para colocarse la capucha de la constitucional. Es decir, se quita una capucha y se pone la otra de verdugo. ¿Ok? Y se olvida. Se olvida que es un juez de garantías penales, sino que es un juez de temas constitucionales. Y apertura la acción de protección. ¿Ok? Eso pasa porque es un juez de la unidad multicompetente. O Puede sea, él ser tiene esa potestad. Ya. cualquier juez de primera instancia, penal, civil, laboral, tributario, de tránsito, cualquier juez de primera instancia puede conocer procedimientos de temas constitucionales en demanda en contra del Estado. ¿Ok? Sí. Entonces, Maoli colocó una acción de protección ante un juez de primera instancia. ¿Qué recurso debería colocar después de esta acción de protección cuando esta sentencia que me ha dictado este juez de primera instancia no estoy conforme? Apelación. Una apelación. ¿Ok? ¿Ante qué juez? eh, La Corte ¿Ante qué Provincial. corte? en la Corte Provincial. Provincial. Ante la Corte Provincial. ¿Ok? No estoy conforme con la sentencia que me dieron en la apelación. Acción de ¿Qué otro protección extraordinaria. La Corte Nacional de Justicia. Bueno, ok, control C, control V. Ok, ¿qué otro recurso debo colocar y ante qué corte? La casación, doctora, en la Corte Nacional de Justicia. No existe la casación en el La ámbito acción de constitucional. protección extraordinaria. Acción extraordinaria de protección. Correcto, ¿ante quién? Corte Constitucional. Corte Constitucional. Es Corte Correcto, Nacional. ante la Corte Constitucional. Va ¿Por directo qué? a la Corte Constitucional. Va directo a la Corte Constitucional porque no existe más recurso. Y el último recurso es la extraordinaria de protección. Después de la apelación no hay más recurso. ¿Ok? Ahora, Entonces prácticamente o se soluciona en la primera instancia, se apela y ya lo que diga la Corte Constitucional, ese ya sería el veredicto final porque es la mayor jerarquía. exacto. Ah, Únicamente ya. la Corte Constitucional puede revisar las acciones extraordinarias de protección. Ahora, yo quiero aperturar una acción de protección. Mi cliente es Julia. Julia es una servidora pública y tiene un fuero de corte provincial.
Si ella tiene un fuero administrativo, un nombramiento administrativo, si quiere ella demandar al Estado, ¿ante qué juzgado o corte debe iniciar la acción de protección teniendo un fuero de corte provincial? En la Corte Provincial. Correcto. Inicia su acción aquí, en la Corte Provincial de Justicia, porque ese es su fuero. Ella no puede iniciar como una persona natural ante un juzgado cantonal, como la regla lo dice, porque ella no es una persona natural, ella es una persona que tiene un nombramiento administrativo por ser servidora pública. Ojo, no todos los servidores tienen nombramiento especial, solamente los servidores que tienen una jerarquía. ¿Ok? Buscando aquí el cargador. Muy Doc, bien, sí. una consulta ahí en ese caso que usted menciona, si soy servidor público, pero por ejemplo, hablemos en direcciones distritales. En la Dirección Distrital de Educación, soy la directora distrital y yo mi fuero tengo en la Corte Provincial. Pero si soy jefe de talento humano, Dependiendo. Si no tiene un nombramiento que se lo ejerza directamente el contrato o la titulación que le da el Estado, usted es una persona natural que trabaja para la administración pública y usted se rige por el COA. Y luego del COA pasa a los juzgados cantonales, porque esa es una, siempre debemos tener una sentencia antes de llegar al ámbito constitucional. Por eso tenemos que pasar por la ley y luego, cuando ya existe la vulneración, nos venimos acá ante la Constitución. Entonces usted se rige al COA. iniciamos desde la Corte Provincial. ¿Ah? Iniciamos desde la Corte Provincial, a eso me digo. Si tienes nombramiento de corte provincial, sí. Si no, no. Aunque sea servidor pública de talento humano, si no tienes un nombramiento que No. te diga corte provincial, trabajadora de talento humano, por temas de jerarquía, sí. Pero si no te han dado esa titularidad, eres una persona natural. Ujú. Entendido, Doc. Seguimos. ¿Ah? Bien. Entendido, Listo. digo, Doc, muchas gracias. Ok. Ahora, en esta acción de protección que mi clienta Julia no se encuentra conforme porque no le dieron lugar a su derecho, yo necesito hacer un recurso. ¿Qué recurso debemos interponer y ante quién? ¿Cuál sería? La apelación de nuevo, Licen. Correcto, apelación. ¿Ante qué juez? No me- La Corte Nacional de Justicia. Corte Nacional de Justicia. Y si no estoy conforme con la sentencia de la Corte Provincial de Justicia, ¿qué recurso Acción debo presentar? extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Correcto. ¿Ok? Nos vamos. Tenemos a, Cristian, es el director nacional de la Seguridad Social. Es mi Primero, cliente y él tiene un fuero de Corte Nacional de Justicia, en donde debe iniciar Cristian si quiere demandar al Estado por la vulneración de derechos. La Corte Nacional. ¿Cuál del Corte Nacional de Justicia? Correcto. ¿Ok? No está conforme con esa sentencia. ¿Qué recurso debo interponer y ante quién? otra vez Ya sería apelación, la, Licen. ya sería la Correcto. acción No, una apelación. Tenemos el orden. Apelación. Demanda
apelación. ¿Ante quién iniciamos esta apelación? Corte Nacional de Justicia. Luego sigue acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Ok, entonces la apelación va En la misma Corte Nacional de En la Corte en la misma Nacional. Corte Nacional de Justicia en diferentes salas. ¿Ok? Y asimismo colocamos la apelación, perdón, la AEP, la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. ¿Ok? ¿Ok? Y lo mismo sucede para el habeas data, la acción de acceso a la información, medidas cautelares, todas van a iniciar aquí. Todas van a iniciar aquí cuando se trata de personas naturales. Cuando se trata de personas que tienen un nombramiento administrativo por jerarquía, se les da, se inicia, se escuchó feo, se inicia, ¿ok? Ante el fuero que le corresponda. Y se realizan los recursos establecidos. Únicamente el habeas corpus difiere de su inicio en la acción cuando proviene de temas penales. ¿Ok? Cuando hubo una detención que no existía orden judicial, como son los jueces, los juzgados cantonales quienes inician este tipo de formalidad, debemos dejarlos de lado e irnos a donde inicia, pues, donde se inicia, eh, perdón, en la Corte Provincial. Cuénteme, Samantha. Dicen, me confundí un poco. ¿Puede repetir de nuevo de que por qué se inicia en tal parte y por qué también solo el habeas corpus cuando proviene de temas penales? ¿Me puede aclarar un poquito que no Claro, entendí, o sea, en otra manera? es lo que vimos en antes al inicio, cuando le Que, pregunté. El, sí, es el que habeas corpus. no puse mucha atención al inicio, le hice, siéndole sincera, porque mi esposo no llegaba y mi bebé estaba molestosa. Y tuve que hacerle dormir y recién llegó mi esposo y recién estoy como que poniéndome el tema en conjunto. Ok, habeas corpus. Ok. El habeas corpus normalmente para una persona natural, cuando existe una vulneración de derechos, debe iniciarse, como todas las garantías, ante el juez de primera instancia. Pero ¿qué sucede? Se rompe esta regla cuando en el habeas corpus, para poder interponerla, proviene de una detención penal por flagrancia. ¿Ok? Entonces, ¿quién me revisa una denuncia por detención penal por flagrancia? El juez penal, y este juez penal, ¿de dónde es? De primera instancia. Entonces, como han detenido a una persona, no la han presentado ante el juez, el requisito es, en la flagrancia, el artículo 527 establece que para poder establecer para poder detener a una persona que está en acto de flagrancia, se tiene un tiempo de 48 horas de persecución hasta la presentación de la formulación de los cargos ante el juez. ¿Correcto? Entonces, aquí hubo una detención de Maoli porque la encontraron receptando iPhones en diciembre de un centro comercial. ¿Ok? Entonces fue detenida en flagrancia. A la final la detuvieron, pero no se sabe qué pasó, que no la presentaron ante el juez. Luego que se cumplió la flagrancia, yo quiero interponer un habeas corpus. La regla del habeas corpus es que yo le interponga ante un juez de primera instancia. Eso es lo que me dice.
Se inician las demandas ante un juez de primera instancia a menos que tenga un fuero administrativo. Pero ¿qué sucede? Aquí está la juez Samantha y la juez Wendy. Son dos jueces de primera instancia. Somos amigas, somos comadres. Yo, como una persona afectada, sabiendo que son compadres, comadres conocidos, los mismos jueces de primera instancia, la norma no se puede, la norma se supone que no, las personas pueden por amistad, por temas, por temas personales, pueden afectar los procedimientos. Por lo tanto, yo no le puedo pedir al mismo juez que me ha detenido, o a un juez que me ha detenido en primera instancia, y a otro juez de esa misma instancia que me revise, porque los dos van a chocar con el mismo archivo. Y como juez, yo le puedo decir, Samantha, hágase el ojito ahí y no aperture esa acción de protección. Entonces, para que esto no suceda, la regla normal es que el habeas corpus ya no la puedo abrir aquí, sino que me toca aperturarla acá ante un juez de la Corte Provincial de Justicia, porque este juez no es compadre con el de acá, tiene una mayor jerarquía y puede tener una vista más amplia de lo que está sucediendo. Entonces, yo no le puedo decir a los mismos jueces de un mismo juzgado que me revise el habeas corpus, porque obviamente van a haber intereses de por medio. Entonces, en esta formalidad de detenciones por flagrancia, detenciones por allanamiento, donde exista una detención y la persona esté retenida, cuando no se cumplan los requisitos de las 48 horas para poder presentarla ante un juez, 48 y 24, dependiendo del tipo de delito, entonces se activa el habeas corpus, pero como el habeas corpus normalmente tiene que aperturarse ante primera instancia, pero como proviene la detención de un juez de primera instancia, no lo puedo colocar. Me retiro y me voy ante la Corte Provincial. ¿Está hasta ahí bien, Samantha? Sí, Licen. Correcto, entonces este habeas corpus se va a aperturar. Pero si no existiera esto, no proviene una detención penal, mi habeas corpus normalmente se apertura aquí. ¿Ok? Esa es la regla. Entonces, cuando yo le diga una detención ilegítima, arbitraria y ilegal que proviene de una detención por flagrancia en el tema penal, ¿en dónde aperturo yo el habeas corpus? Usted, de una, Corte La Provincial. Corte Provincial de Justicia. Correcto. Entonces, ya usted está automatizada. Y usted el día que vaya a ejercer, usted se va a acordar de mí cuando le toque hacer un habeas corpus, que es lo más pedidito por temas penales, y usted va a decir, ¿hay una detención? Sí, bueno, vámonos a la Corte Provincial. Y va a cobrar un poquito más, porque en la Corte Provincial es un tribunal de dos jueces. Entonces, ahí cuesta un Licen, poquito más. y si no me acuerdo, la puedo llamar para que me explique. Negativo, porque podría ser que la contraparte sea yo. Pero en tal caso, si no es usted, ahí se acolita. Probablemente. Entonces, bajo esta formalidad, ojo, las consultas yo las cobro. A veces estoy hasta las 6 de la mañana dando consultas jurídicas. Soy consultora jurídica también. ¿Ok? Entonces, así se inicia el habeas corpus. Y, por ende, las demás garantías jurisdiccionales. Ahora, tenemos 2 garantías jurisdiccionales, 3 garantías, 4 garantías que no se aperturan ahí. Como por ejemplo, la inconstitucionalidad de la norma únicamente lo ve la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué la inconstitucionalidad de la norma la puede ver solo la Corte Constitucional? ¿Por qué creen ustedes eso? Porque se refiere a la protección de los derechos. No, existe inconstitucionalidad de norma. Existe algo mucho más específico. Recuerdo, la Corte Constitucional es el No son único, autónomos.
es el único que tiene autonomía para resolver, pensar y opinar sobre las normas que se generan, tanto en el orden legislativo, en el orden ejecutivo y en los GAT municipales o las prefecturas. Es decir, si los municipios crean un mandato y ese mandato lesiona derechos, la Corte Constitucional analiza, lo lee, dice, no, esto está violentando el derecho a la libre circulación. La Corte Constitucional de oficio dice, esa norma es inconstitucional, ya lo hemos revisado, la Corte es autónoma, revisa estas formalidades y le dice a ese GAT, a ese municipio, guardes ese mandato en donde más le quepa porque no lo puede publicar. ¿Ok? Entonces, la Corte Constitucional es la única que puede resolver, revisar en cuestiones de norma porque esa es la potestad que se le ha dado. Que viene el señor Novita, coloca un mandato y ese mandato vulnera la norma, vulnera los derechos, perdón, le dice, señor Novita, por favor, guarde ese mandato, ese decreto, Por las porque está 4 letras. violentando la ley. ¿Ok? Y lo mismo sucede con la Asamblea Nacional. Perdón, sí, con la Asamblea. Que si ellos crean una ley que no ha sido revisada por la Corte Constitucional y violenta la norma, se los va diciendo. ¿Ok? Esa es la inconstitucionalidad de la norma. Declara inconstitucional una norma que violenta los derechos. No necesita que se interponga una demanda para que lo haga. Pero si la Corte Constitucional no se entera de que están haciendo algo en contra de una norma, pues obviamente se puede colocar una demanda por parte de una persona. ¿Ok? Porque la Corte Constitucional no tiene una bolita mágica para darse cuenta que se están violentando estos derechos. ¿Correcto? ¿Qué otro recurso B? Bueno, ya la que hemos visto, la acción extraordinaria de protección y la acción de incumplimiento. Y la acción por incumplimiento. ¿Se parecen? Ambas dos hacen lo mismo. ¿Ok? Hacen exactamente lo mismo. Una sentencia que proviene de primera instancia, de segunda o de tercera, pero solo en el ámbito constitucional. Es decir, una sentencia que proviene de vulneración de derechos. Si esa sentencia es favorable, es decir, le dieron la acción de protección a Maoli, pero el Ministerio de Salud no le ha dado ni el acceso a la medicina, ni el acceso porque es una violentación de salud, ni el acceso a la medicina, ni el acceso al tratamiento. ¿Ok? Pero el juez ya sancionó que el Ministerio de Salud tiene que darle este tratamiento. ¿Qué sucede? Como es una sentencia nacional que no se ha cumplido por la vulneración de derecho del acceso a la salud, nos vamos ante la Corte Constitucional, decirle, señores de la Corte Constitucional, tengo una sentencia que se ha dictado a mi favor y que el Estado no me ha resuelto. Tengo las pruebas y solicito a través de una acción de incumplimiento que por favor se revise y me lo acepte. La Corte Constitucional revisa si es verdad que la sentencia no se ha cumplido, se hace los trámites respectivos, se llama a la entidad pública y esta tiene que responder. ¿Ok? Y la Corte Constitucional, viendo todo lo referente, obligará a la institución a que cumpla esa sentencia. Por eso se llama acción de incumplimiento. Dicen Ahora, y tiene que ir la otra escrita así con N en vez de M mismo. ¿el qué? Es que dice No, acción de incumplimiento, no, aquí me porque equivoqué. una lleva. Ah, ¿Ok? Entonces, la acción por incumplimiento hace exactamente lo mismo. La Corte Constitucional obliga al Estado a que se cumplan sentencias. Pero estas sentencias que se dan por incumplimiento provienen de
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Estas sentencias son las que vienen de allá arriba hacia el Estado. ¿Ok? Que el Estado ha vulnerado derechos, requisitos, chalala, 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 bajan y la Corte Constitucional, si el Estado no ha cumplido, la Corte Constitucional obliga a estos a que cumplan estas sentencias, ¿ok? De la CIDH y también la Corte Interamericana Penal de Derechos Humanos, ¿ok? Esta corte fue la que sancionó a Fujimori y a su hija. Fujimori con la cadena perpetua, es decir, él estuvo en la cárcel de por vida, no sé cuánto le habrán dado a Mayumi Fujimori, no sé si se llamará Mayumi, pero pongamos que es Mayumi, ¿ok? ¿Cuánto le dieron a Mayumi Fujimori también por temas de lesa humanidad, muertes forzosas, desapariciones, etc.? ¿Ok? La Corte Interamericana Penal de Derechos Humanos fue la que sancionó a ambos y les dio cadena perpetua. ¿Ok? Y Perú adoptó esa sentencia a través de su corte, seguramente, y pues capturaron a estas personas y están presos. ¿Ustedes saben qué presidente del Ecuador fue sancionado por la Corte Interamericana Penal de Derechos Humanos y tiene cadena perpetua, aún después de muerto? Tiene 100 años de cárcel, de prisión. ¿No lo saben? No, Siguiente Liz. tarea. No. Después de muerto hubo una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el señor León Febres Cordero, suegro del señor Jaime Nebot, tenga una sentencia por la Corte Interamericana Penal de Derechos Humanos por lesa humanidad, desaparición de personas, muertes violentas. eh, ¿Cómo se llama esto cuando te están pegando, te golpean, te arrancan las uñas? eh, Tortura. 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 No sé, no he bebido ni un poquito y se me olvidan las palabras, por tortura. Entonces, todo esto causó que el señor León Febres Cordero, después de que falleció, creo que fue 5 o 10 años después, la Corte Interamericana Penal de Derechos Humanos hizo esta asamblea, esta sentencia para el señor León Febres Cordero, es decir, que simbólicamente este señor tiene 100 años de pena privativa de libertad como condena. ¿Ok? ¿Y que tienen los restos todavía penando o cómo sería? Pues es algo simbólico, pues como el señor ya falleció y la demanda pues fue después de fallecido, pues simbólicamente se asume que el Estado, a causa de este señor, pues mejoró. Por eso el habeas corpus se ha implementado, no torturas, no desapariciones, adopciones de nuevas medidas. Entonces todo esto, no solamente las sentencias de arriba o las sentencias de la Corte es para darle una sentencia o una ayuda a la persona, sino se implementan cambios. ¿Ok? Se obliga a implementar cambios, que los jueces sean capacitados, que los fiscales no solamente busquen interponer penas, sino también ayuden a la libertad, ¿ok? Demuestren que la persona también es inocente, que el Estado debe mejorar su sistema judicial, programas de ayuda, etcétera. ¿Ok? Todo esto es lo que hace una sentencia, tanto de Corte Nacional, Corte Constitucional y de Derechos Humanos. Entonces, simbólicamente se asume que todos los bienes del señor León Febres Cordero tenían que serle quitados y otorgados al Estado. No sé si se hizo, pero simbólicamente el señor León Febres Cordero debería, pues, su espíritu tiene que estar atrapado en alguna cárcel. Porque seguramente no somos quien para jugar, pero estará en alguna paila del infierno. A lo mejor. Para los que son cristianos. Para los que no, pues
muchos que no son cristianos dicen que el infierno está aquí en la tierra, pero bueno. Doctora, Entonces, disculpe una pregunta. ¿Y cómo lo descubrieron? ¿Ustedes conocen algún poquito de la historia? lo que pasa es que así como Fujimori en la época de León Febres Cordero, para los que son jóvenes, para los que somos jóvenes, nos gusta la historia, en su época, cuando quiso controlar la delincuencia en el Ecuador y que no existían medidas como existen ahora y todo este tipo de cosas, pues él utilizaba los llamados, ay, estos grupos de la muerte, en donde salían policías encapuchados, encontraban a personas fuera de la calle porque generaban toques de queda, persona que estaba en la calle era asesinado de forma directa, subidos a los baldes y desechados en lugares. Entonces tú podías, en esa época, tú encontrabas a personas fallecidas en las calles, sean buenas o sean malas. ¿Ok? Yo lo digo porque cuando yo era pequeña, mi mamá un día salió a defender a una persona que era delincuente, pero que no delinquía en ese lugar, sino en otros lugares. Simplemente había salido, son personas que consumen, habían salido, pues y estuvieron a punto de matar. ¿Ok? Entonces, estos, estos, eh, estos grupos de la muerte que se especificaron en la época de León Febres Cordero quedaron bastante marcados porque hubieron muchas denuncias de desapariciones de personas y muertes de personas que no tenían pues registro de antecedentes penales. Y sobre todo se establece pues que una persona no puede ser asesinada sin tener un procedimiento y sobre todo el Ecuador nunca ha tenido una ley que establezca la pena de muerte. Entonces, todo esto con la constitución actual, pues comenzaron a hacer juicios por este tipo de procedimientos de los presidentes. ¿Ok? No Y solamente el presidente. Listen, ¿usted está de acuerdo que no hay una pena de muerte aquí en Ecuador? Estoy de acuerdo. Estoy de Hasta, acuerdo porque existen alternativas y como es la corrupción en el Ecuador, hubiera mucha gente inocente siendo asesinada. Sería mucho mejor el endurecimiento de la norma, pero con el cumplimiento de un buen servicio administrativo. La independencia de la ese, esos, justicia, la esos pedófilos independencia, que violan a los niños, niñas, imagínense. existen alternativas. Puede utilizarse em, la capación química para los violadores. Es decir, ¿Cuál es esa ma- capación química, Lisa? ¿Que los matan con matar, químicos o cómo? No. ok, le colocan un químico que mata pues la sensación sexual de una persona. Ah, ve, Ok, mire, recién estoy sabiendo. eso se utiliza en países como Estados Unidos, Corea, China, Japón, España. Utilizan pues ese tipo de inhibidores. Y sobre todo cuando existe pues temas de pedofilia, en esos países existe un sistema que reconoce a los pedófilos. Entonces, cuando hay un pedófilo, tiene un lugar en donde vivir, donde se registra, y cuando hay alguien cerca, pues se les notifica a las escuelas. El mismo estado notifica a las escuelas. Entonces, es muy diferente. Si existiera un sistema así en el Ecuador, pues fuera muy diferente. Pero la pena de muerte, matar y poner a jueces corruptos a que asesinen personas que probablemente sean inocentes, pues no es algo recomendable. Y sobre todo, asesinar a personas, bueno, matar a personas por el nombre de la ley también significa asesinar. Y el asesinato, pues mata el alma. Para aquellos que son creyentes, pues deben saber que si van a ser jueces y existiera este tipo de ley, estaría en sus manos la muerte de una persona y serían llamados asesinos inconscientes. Entonces, no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Soy más y un naturalista. Ok. Dicen el día de mañana no va a haber clases, ¿verdad? No, el día de mañana no. Tengo que armar las preguntas. Voy a armar las preguntas del primer bloque y segundo bloque posiblemente para no perder mucho tiempo, porque en el ámbito constitucional yo normalmente hago uno solo, pero de todo. Todo, 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 todo. Entonces les daré las preguntas en vivo. Ustedes
Eh, Estructuramos no, las voy a publicar aquí para el compartirlas. grupo de Y WhatsApp. no, no, aquí, Ah, en el Zoom. diapositivas. Sí, y le diré a Luis Alberto, la primera pregunta, léala, contésteme y dígame el por qué. Tendrán unos 5 minutos por persona. ¿Eso va a ser el lunes? No, eso será el próximo fin de semana. El próximo, porque Ok. también me parece que el próximo tenemos exámenes, no Doctora, recuerdo si es ese o el otro. ah, doctora, Pero buenas noches. buenas noches. Perdón que le interrumpa, pero sí, la próxima semana ya empezamos con exámenes, porque justamente tenemos desde el 28 creo al 31 algo así, pero ya la otra semana Sí, comenzamos exámenes. el 30 y 31 tenemos. Bueno, a mí Vale. me toca el 30 y 31. ¿Tengo algún estudiante de octavo aquí? No, Sí, doctora, solo de yo soy de séptimo. octavo. Ay, ¿Quién es de, disculpará, quién, compañera. quién es de Yo, octavo? yo Yo, soy doctora, Belén ¿Cuál Bar. es yo? Yo, doctora, también. Ok. ¿Cuándo tentativamente tienen su examen complexivo escrito? no nos han dado fecha, doctor. ¿No No les han Pero dado tenemos ya fecha. fecha? puede consultar, compañerita. No, Doctora, examen bueno, complexivo. no De los sé, exámenes bimestrales, obvio, ya tenemos fecha. Eso sí, ajá, bimestral es Complexivo perfecto. no, el complexivo no tenemos fecha todavía, el bimestral sí. Y A mí me lo toca que el nos 20. dijeron Ok, es que posiblemente sea las últimas semanas de julio. vale, porque quiero saber la planificación porque debemos avanzar con las preguntas. Entonces, con los de séptimo no tengo problema, me puedo quedar un poquito más, pero si tengo de octavo, no. Necesito avanzar para que ustedes pues, puedan entender el contexto de las preguntas. ¿Ok? Listo, entonces ya sé que sí hay de octavo. Compañera, ¿qué se siente estar en octavo y compañera? Bueno, yo en realidad solo estoy cursando la última materia que es práctico 4.2. Ya todas las otras materias están aprobadas. Yo Seguramente por también crédito. solo estoy viendo emprendimiento y el práctico. Pues sí se siente tenso. No puedo ni dormir pensando en ese examen. Es más, ya estoy compañeros, guardando ustedes que para están en el matricularme el otro 4, semestre. ustedes compañeros que están en el 4.2, ¿qué les toma? O sea, es como tener un ciclo más de clases. Claro, hay que Normal, pagar la igual. matrícula y es igual que un ciclo más de clases. Qué Nosotros estamos en desgaste. el 4.1 ahorita. Bueno, y los de séptimo. No sé, bueno, yo también estoy en el 4.1, pero y el siguiente ciclo solo me toca coger 4.2. Por eso les preguntaba, pensé que por lo menos nos daban al inicio para poder rendir el examen y no perder un ciclo más. No, no le hacen matricular y que tome la materia como una materia normal. Ujú. Ah, La ya, compañera gracias. Julia también está en octavo. Sí, o sea, ya terminé todas las materias, solo me quedé en el práctico 4.2. No me haga asustar. ¿Y por qué se han quedado tres? Son por los O sea, es créditos, por... no alcanzamos los créditos de la materia. Por decir en No, mi bueno, caso, yo me quedé porque cuando me tocó ver el primer práctico, no lo vi, no lo recibí por cuestiones de trabajo. Entonces por eso me atrasé en mayo. Exactamente, sí, porque el primer práctico me era un poco medio complicado, yo también me retrasé por ese. Sí. Ok, Ah, ese era Entonces, un proyecto que nos estaban haciendo hacer. Bueno, sí esa lo... Ex- fue la vinculación con la sociedad, fue, ¿no? Sí, Sí, Exactamente. fue el de bueno, las para mí sí me hizo negociaciones. fácil. vamos ahora a continuar con la clase. Vamos, vamos, vamos. Mil disculpas, pero continuemos. Vamos a hablar nuevamente de las garantías. Las garantías, de forma general, se constituyen en los mecanismos orientados a proteger y hacer efectivos todos los derechos constitucionales. ¿Ok? Sabemos que sin la presencia de los derechos, todo lo que hizo la Constitución y eh, el colocar muchos más derechos a perdurar un catálogo muy grande, ¿ok? Sin la presencia de estas garantías, los derechos constitucionales serían una letra muerta. ¿Por qué? Porque tuviéramos bien lindo el librito de la Constitución, sabiendo que existen derechos, pero ¿y quién los obligaría a cumplirlos? ¿Ok? Por eso que las garantías constitucionales y estos derechos, perdón, a través de las garantías constitucionales, si no existieran, pues serían una letra muerta, no un libro bonito de historia de fábula,
sin tener cómo hacer reclamaciones. En tanto, no contarían con procedimientos encaminados a poder materializar estos derechos pues, que se han catalogado en la Constitución. En la Constitución del 2008, la ampliación de este catálogo de derechos constitucionales generó la necesidad, a su vez, de que implementaron más derechos, que se implementara y ampliara garantías, otras garantías existentes. ¿Ok? ¿Qué derechos buscan proteger estas garantías constitucionales? Los derechos que no permite el Estado o que las personas, pero empresas particulares, eh, hacen que se vulneren por la forma de cómo se maneja. Ya sea porque no se aplican bien la norma, ya sea porque no hubo seguridad jurídica, ya sea porque los jueces no supieron tutelar y comenzaron a haber tropiezos durante todo el procedimiento. ¿Ok? La justicia constitucional establece a las garantías jurisdiccionales como el mecanismo para poder iniciar reclamaciones después. Es decir, para yo llegar a las garantías jurisdiccionales, acción de protección, habeas corpus, habeas data, primero debo agotar todos los recursos. ¿Qué quiere decir? Que primero debo ir o al ámbito penal y resolver si hay un delito por muerte, un delito, cualquier tipo de delito. Apelar, hacer la casación y si dentro de ese proceso de sentencias en el ámbito penal no sirvió y si se ha vulnerado un derecho, nuevamente regreso al ámbito constitucional desde la primera instancia con una acción de protección, con un habeas corpus, habeas data, según el derecho que se ha vulnerado. Y nuevamente seguir el camino hasta donde ya yo me sienta conforme que el derecho ha sido justiciado. ¿Ok? Que el derecho ha sido justiciado. Entonces, para yo poder pasar hasta las garantías jurisdiccionales, tengo que ir ante un juez de primera instancia, si es ámbito penal, laboral, civil. Ya no hablemos de temas penales, hablemos de temas civiles. En el ámbito laboral, me despidieron y me despidieron antes de yo cumplir mi jubilación, 2 añitos antes. ¿Por qué? Porque la empresa no quería pagarme mi jubilación. Fui ante un juez de lo laboral, no me dieron mi sentencia favorable. Hice la apelación ante el juez de lo laboral en la Corte Provincial, no se dio el tema favorable. Hice una casación ante la Corte Nacional de Justicia, no me dieron mi sentencia favorable. ¿Qué han vulnerado? Han vulnerado mi derecho a la jubilación, mi derecho a la seguridad social, mi derecho a un salario durante el tiempo que me han despedido. ¿Ok? Entonces, existe una vulneración al trabajo. Voy nuevamente ante un juez de primera instancia y con una acción de protección solicito se revise la vulneración del derecho por la jubilación. La jubilación es un derecho, ¿ok? Es un derecho para el futuro, para que esta persona tenga una vida digna. Alimentación, salud. Entonces, estos derechos vienen conexos. Bajo este efecto, esta persona solicita una acción de protección. Entonces, para yo llegar al camino constitucional a través de las garantías jurisdiccionales, yo necesito haber pasado por todos los requisitos formales de la norma. Porque uno de los requisitos para un procedimiento constitucional es haber agotado todos los recursos ordinarios y recursos extraordinarios. ¿Ok? Entonces, yo no puedo ir ante un juez con una garantía jurisdiccional por cualquiera de estas si yo no he intentado resolver esta acción ante un juez de norma. Hablemos de políticas públicas. Yo tenía que ejercer mi voto o yo tenía que ingresar. Yo quería participar
ante un procedimiento de administrativo porque quería concursar para ser docente universitario, ¿ok? De una universidad pública. Hice mérito y oposición. Dentro de mérito y oposición no me permitieron ingresar mi documentación, no me dieron la formalidad. Yo tengo mi derecho para poder participar, cumplo con todos los requisitos, no se me permitieron y usted sigue un procedimiento. ¿Ok? Y este procedimiento debo cumplirlo. ¿Por qué? Porque si yo quiero demostrar que no se me dio el derecho a ejercer mi derecho democrático para poder participar en mérito y oposición, y no he pasado por los requisitos de una demanda en contra de la entidad, que sería el CNE y el TC, el contencioso electoral, pues yo no podría subir ante un juez de primera instancia para temas constitucionales. ¿Ok? Ese es el requisito. Yo no puedo subir. Ahora, la justicia constitucional comprende los juzgados de primer nivel, las cortes provinciales, la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional. Los jueces de primera instancia, en estos jueces le compete a los jueces de primer nivel conocer y resolver en primera instancia las acciones de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, petición de medidas cautelares y a estos mismos jueces ejercer control concreto sobre los términos establecidos en la ley. Es decir, que yo voy a iniciar todas las garantías jurisdiccionales ante un juez de primera instancia. Juezas y jueces de primer nivel. En primera instancia, aperturo todas estas garantías jurisdiccionales. ¿Ok? La Corte Provincial de Justicia conoce y resuelve los recursos de apelación que se interponen contra los autos y las sentencias con fuerzas con los jueces y juezas de instancia respecto de las acciones de protección, habeas corpus, habeas data, acción de acceso a la información, etc. Es decir, conoce y resuelve recursos de apelación. Ya estamos revisando lo que hemos visto en el cuadro que estuvimos haciendo con el trabajo en la clase. Nuevamente, primera instancia, apertura. Segunda instancia, Corte Provincial, apelo. Sobre todas estas, si yo no me he sentido conforme con dicha sentencia. También, aquí va la regla que les dije. La Corte Provincial de Justicia conoce las acciones de habeas corpus de los casos de fuero y de órdenes de privación de libertad dictados por jueces o juez penal de primera instancia. Entonces sabemos que cuando proviene un fuero de corte provincial, el habeas corpus lo inicio aquí. Cuando proviene de una denuncia por privación de libertad que se da aquí ante un juez de primera instancia, pero estamos hablando de temas penales, se apertura ante la Corte Provincial, que es lo que vimos en la plaquetita, que espero la hayan copiado, aunque ya la tienen en el temario, ahí se encuentra. ¿Listo? Entonces ya revisamos que la regla de los fueros y la regla también de el habeas corpus por temas de privación de libertad en temas penales. ¿Ok? La Corte Nacional de Justicia conoce y resuelve recursos de apelación. ¿Ok? Recursos de apelación de las acciones de habeas corpus y otras resueltos por cortes provinciales. Es decir, inicia un habeas corpus porque tiene un fuero de habeas corpus, es un ejemplo que les pongo. Entonces, como inicié la acción, la Corte Nacional resuelve ese recurso de apelación en la acción de habeas corpus, ¿ok? Resuelto por las Cortes Provinciales en los términos establecidos, es decir, vamos subiendo. También conoce las acciones de habeas corpus en los casos de fuero, es decir, si tengo un fuero de Corte Nacional de Justicia, inicio
el habeas corpus ante la Corte Nacional de Justicia. ¿Listo? Se dan cuenta que lo que hemos visto es lo que estamos leyendo simplemente. La Corte Constitucional es la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales y de los derechos humanos que han sido ratificados por el Estado ecuatoriano. A través de sus dictámenes y de las sentencias, sus decisiones tendrán carácter vinculante. Recuerden, ¿no?, lo que les dije. Toda sentencia de la Corte Constitucional tiene un efecto vinculante, es decir, que todas las sentencias que sean similares a una sentencia anterior, yo puedo utilizar como jurisprudencia y los jueces tienen que cumplir ese orden de rigor, ¿no? Resolverlos similarmente como ese se ha resuelto antes. ¿Qué más? Conoce y resuelve las acciones públicas de inconstitucionalidad por el fondo, por la forma, ¿no? La norma. Contra los actos normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado, ¿no? Una norma, un decreto que se genera por los municipios, por el Ejecutivo y por la Asamblea, si estas normas no, si estas normas violentan los derechos, pues los declara inconstitucional estas normas, estas leyes y estos decretos. Entonces, la Corte Constitucional declara de oficio la inconstitucionalidad de las normas conexas cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de esas normas pues son contrarias a lo que establece la Constitución. La acción de protección fue creada en el año 2008 con el objetivo de establecer como mecanismo constitucional que actúe como una acción de fondo frente a la vulneración de los derechos. ¿Ok? Antes teníamos lo que conocemos la acción de amparo. Esta acción de amparo se establecía por violentaciones de derechos, no tiene la misma implicación que ahora. La acción de amparo se la hacía ante un juez de lo penal y esto declaraba pues que se estaba violentando los derechos cuando no existía documentaciones, antes se llevaba todo por documentación. Entonces, esta acción de amparo que generaba que se había perdido documentación y no tenía las pruebas, pues la acción de amparo se utilizaba para detener el procedimiento y recuperar esta información que se había perdido. Esta acción de amparo se utilizaba únicamente para los servidores públicos, no se utilizaba para las personas naturales, porque la Constitución establecía que la violentación de derechos únicamente se generaba para la administración pública. Y esto mismo sucedía con el habeas corpus. Y la acción de protección actual no solamente lo puede generar la administración pública, sino una persona particular, los pueblos, nacionalidades y colectividades, cuando existe vulneración de derechos a la norma expresa constitucional. Es decir, que si en el derecho a la salud, que dice que la aplicación de la salud es un derecho del buen vivir y no ha sido aplicada de forma correcta, pues a través de la acción de protección se establece esta garantía. El artículo 88 establece que la acción de protección tiene tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. Es decir, el derecho está reconocido en la Constitución. Derecho a la salud, derecho a la alimentación. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, se establece que existe una violentación a los derechos de protección cuando existe una vulneración de derechos constitucionales, ya sea por actos u omisión. Es decir, que de forma directa se esté violentando dicho derecho. O si de forma indirecta, es decir, omiten ciertas formalidades y comienzan a vulnerar el procedimiento a través de la no adquisición de los derechos, ya sea por cualquier autoridad pública o cualquier autoridad no judicial. ¿Qué quiere decir? Que las personas en el servicio público o una persona particular puede causar daños a los derechos.
Contra políticas públicas cuando se suponga la privación del goce del ejercicio, es decir, si usted quiere participar en el ámbito administrativo y no se lo permite, acción de protección. Cuando la violación del derecho proceda de una persona particular y si la violación del derecho provoca daño grave. Si presta servicios públicos impropios, es decir, si actúa por delegación o por concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Un ejemplo claro, temas de trabajo. Una persona que en temas de trabajo, la persona que te ofrece trabajo es una persona particular, no una empresa. Esta empresa puede causar un daño grave por un despido cuando tú te encuentras en estado de gestación, por ejemplo. ¿Ok? Hay una discriminación. Puede ser también por un servidor público que esté afectando el derecho. ¿Ok? Se puede implementar una acción de protección por, eh, por servicios públicos impropios. O se actúa por delegación, es decir, yo delego a Luis que vaya a revisar ciertas formalidades y Luis comienza a establecer daños a esa persona y se debe implementar una acción de protección. O por subordinación, mi jefe me está provocando un daño a la vulneración. Dicha empresa me está causando un daño a mi derecho. La entidad del Ministerio de Salud está causando mi derecho a acceso a la salud. La universidad, Lechó, me está lesionando mi derecho a acceso a la educación. Entonces, todo esto, cuando causa subordinación y usted no puede detener esta violentación, pues es una causa de indefensión o discriminación. Ok, no vamos a alcanzar. El día lunes continuamos con las plaquetitas, viendo el tema de las garantías jurisdiccionales, porque necesitamos terminarlas. Ok, vengan leyendo un poquito, porque vamos a hacer ciertos ejercicios rápidos y continuaremos nuevamente con los cuestionarios. Seguramente el día lunes terminaremos las plaquetitas y el día martes iniciaremos con el cuestionario. Así que no falte, porque vamos a hablar mucho de garantías jurisdiccionales y de derechos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, doctora, muchas gracias. Perfecto. Entonces nos vemos el día de mañana. El día lunes, que tengan un buen fin de semana. No se desfasen, estudien mucho, analicen los videos. Y este video sí está grabado. Nos vemos, Muchas chicos. gracias, Licen. Hasta mañana a Gracias, todos. Bendiciones. licenciada. Pasen Gracias, buenas noches doctora. y hasta el día Hasta el lunes. lunes. No, pues, no me diga esta mañana que después está ingresando y va a decir, doctora, no ha aprendido.